Perdón, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que el Señor los bendiga a cualquier momento, ¿verdad? Que ustedes vean este video. He querido, he estado meditando, ¿verdad? Para a qué tema comenzar, ¿verdad? De hablar, y el Señor pues me ha puesto mucho en mi corazón sobre el libro de los Proverbios, y la verdad pues que no sé si ustedes que están interesados, ¿verdad? En conocer los consejos del Señor, y el libro de los proverbios, ¿verdad? Es un libro muy, muy bonito, ¿verdad? Porque ayuda en todo, ¿verdad? Para nuestras vida espiritual, nuestras decisiones, ¿verdad? Y cómo caminar con el Señor, ¿verdad? Y esto es bueno, ¿verdad? Para tratar de todo asunto, de todo asunto, ¿verdad? Porque el Señor siempre nos quiere enseñar, ¿verdad? Algo. Y todos los días, ¿verdad? El Señor, nosotros pasamos por momentos de prueba, situaciones muy difíciles, y sobre todo, ¿verdad? Que muchas de las veces nosotros pasamos por dificultades porque el Señor nos prepara para ir nosotros, ¿verdad? Creciendo, y también ayudar a alguna persona, ¿verdad? Que necesite ayuda, ¿verdad? Nosotros, el Señor sin saber, ¿verdad? Él nos prepara para poder ayudar a alguien, ¿verdad? En consejos y poder, ¿verdad? Nosotros proclamar no solo el Evangelio, sino que el amor del Señor, ¿verdad? A través de sus enseñanzas. Primeramente, ¿verdad? Antes de empezar con el libro de los Proverbios, quería leer dos citas bíblicas, ¿verdad? Ahí mismo vamos a estar hablando sobre Primera de Corintios, capítulo 12, y Primera de Corintios, capítulo 14. Quería rapidito leer esto para que supieran, ¿verdad? Sobre el por qué prácticamente, ¿verdad? Mi vida espiritual, mi crecimiento, y sobre todo, ¿verdad? Que el Señor claramente habla en su palabra que todo hermano o hermana que ha aceptado al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio, nos ha dado el Señor un don, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Debemos de saber como hijos de Dios cuál es el don que el Señor nos ha dado para poder nosotros glorificar y honrar su nombre, ¿verdad? Perdón. Y ayudar, ¿verdad? A otros hermanos, ¿verdad? Por medio de nuestro don que el Señor nos ha dado. Quería leer primero en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 8. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 8, dice así: pero hay diferencias de dones, más el mismo Espíritu. No importa el don, ¿verdad? Pero es el mismo Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo del Señor. Versículo 5. Y hay diferencias de ministerios, más el mismo Señor. Y hay diferencia de operaciones, más el mismo Dios es. El que obra todas las cosas en todos. O sea que el Señor es el que obra en todos los dones. Él es el mismo Señor. Él es el que obra, ¿verdad? En todos los dones. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ese provecho, ¿verdad? Es mutuamente, ¿verdad? Nosotros
eh, dar a conocer, ¿verdad?, a los hermanos sobre estos dones, ¿verdad? Hay hermanos, ¿verdad?, que tienen mucha fe. Hay otros hermanos que tienen sabiduría, otros conocimiento, ¿verdad? Y entonces esto es para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Otros ayudan para ayudar, otros son dadivosos, ¿verdad? Más dadivosos que otros, ¿ya? Pero el mismo es el Señor, y esto es para la edificación de la iglesia. Versículo 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de conocimiento según al mismo Espíritu. Yo nunca había compartido esto con ustedes, ¿verdad? Pero quería, ¿verdad?, que entendieran esto. No lo digo como jactancia ni nada de esto, ¿verdad? Porque el Señor da a como Él quiere, ¿verdad? Yo no lo escogí. Y sinceramente les digo, ¿verdad?, me tomó tiempo de poder entender realmente, ¿verdad? Porque tenía mucha inseguridad, ¿verdad?, de que tal vez esto no era lo que el Señor me ha dado, o tal vez fue otra cosa, ¿verdad? Y entonces hubo un tiempo donde yo estaba batallando en esa manera de que es como un ejemplo, ¿verdad? Moisés le había dado el Señor un cargo a él, ¿verdad? Pero él no se sentía que era capacitado, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor se enojó, porque el Señor es el que da, ¿verdad? Y no depende del hombre, depende del Señor. También vemos a Jeremías, ¿verdad? Como él dice: ay, Señor, yo soy niño, o sea, sin conocimiento. Entonces el Señor le dijo que él era el que a él lo había escogido a él, porque lo conocía desde antes que naciera. Entonces, no es porque nosotros deseamos o queremos lo que el Señor ha puesto, ¿verdad? Lo que nos ha dado. Entonces, quería quedar claro con esto, ¿verdad? Y el Señor nunca lo ¿cómo les diría? No he dicho nunca, ¿verdad? Les había dicho a ustedes, nunca he compartido con ustedes sobre el don que el Señor me ha dado. Y es palabra de conocimiento, ¿verdad? O sea, yo no soy ningún pastor, pero sí, ¿verdad? El Señor me ha dado ese don de conocimiento, de leer su palabra, ¿verdad? Y poder enseñar lo que el Señor me ha dado. Entonces, de esa manera, yo por eso me he dedicado a hacer videos, porque siempre tuve ese deseo de servir en cualquier cosa, ¿verdad? En las iglesias, de cualquier cosa, lo que se necesite, ¿verdad? Limpiar o de lo que sea. Pero nunca se me dio esa oportunidad. O sea, yo he querido siempre servir, pero nunca se me dio esa oportunidad de que, ok, hazlo. Necesitamos aquí. Y siempre pues me rechazaron. Entonces yo decidí, ¿verdad?, de tomar el paso, confiando, ¿verdad?, que el Señor es el que me iba a motivar, ¿verdad? Porque eso lo pone el Señor, ¿verdad? El deseo, sentir, es que se siente, ¿verdad?, en el corazón. Y entonces el Señor fue el que me preparó, porque me preparó, ¿verdad? Me preparó primeramente a dejar el miedo, la pena de poder hablar, ¿verdad? Porque yo tenía mucha dificultad de poder hablar. Ahora lo que hago, ¿verdad? Gracias al Señor. Entonces, mi anhelo, y es algo muy bonito que se siente compartir, ¿verdad?, con otros, porque todo lo que hago es agradecimiento al Señor, porque por Él estoy aquí, por Él soy salvo, ¿verdad? Y por medio de lo que Él ha dado, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, tengo la salvación eterna,
y soy una nueva criatura gracias al Señor Jesucristo, y se nos ha bendecido con toda bendición a todos los que hemos creído el Evangelio, ¿verdad? Como dice el capítulo 1 de Efesios, ¿verdad? Somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Entonces, el Señor siempre nos respalda, ¿verdad? Para si nosotros tenemos ese deseo de contribuir para ayudar a otro, ¿verdad? A la edificación de la iglesia y también al mundo, ¿verdad? A darles a entender el amor del Señor, no como muchos lo han profesado, ¿verdad? Porque lamentablemente hay desinformación sobre lo que es el Evangelio, lo que es la sana doctrina, ¿verdad? Y cómo ver el Viejo Testamento, por qué el Viejo Testamento, por qué el Dios del Viejo Testamento es de una manera y supuestamente, bueno, entre comillas, muchos dicen, ¿verdad? Supuestamente, o sea, los que contradicen la Biblia dicen, supuestamente Dios es bueno, ¿por qué Dios es de esta manera en el Viejo Testamento? Mucha matanza, mucho esto, mucho otro, violencia. Y cómo vino Jesucristo y Él es Dios, ¿verdad? Entonces, el hombre cuando no conoce, ¿verdad?, las cosas del Señor, porque dice la palabra del Señor que el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, el hombre que no cree en el Señor, no conoce las cosas espirituales porque todas se conocen por medio de lo espiritual, que es por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él es nuestro guía, nuestro consolador, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El hombre ha enseñado de una manera errónea hasta de leer, cómo leer la palabra del Señor, o sea, cómo poder detectar una falsa doctrina, cómo poder encontrar el contexto de lo que está hablando, aunque sea un versículo, ¿verdad? Porque puede dar mucho la confusión. Siempre se tiene que leer todo el capítulo, o si no el anterior, y se podemos encontrar la respuesta hasta el segundo capítulo, si es posible, ¿verdad? Pero es recomendable siempre leer todo el capítulo y todo el libro que se está leyendo, ¿verdad? Entonces el Señor nos ha dado, ¿verdad?, los dones para los que buscan sana doctrina. Siempre el Señor va a ponerle a alguien, ¿verdad? Si tu corazón de verdad tiene anhelo y desea escuchar la verdad, ¿verdad? El Señor siempre va a ponernos en el lugar donde corresponde, ¿verdad? Porque donde está nuestro corazón, ahí vamos a ir nosotros, ¿verdad? Es lógico. Y vamos a leer también el capítulo 14 de ahí mismo de 1 Corintios, versículo 12, ¿verdad? Dice así: así también vosotros, puesto que sois codiciosos de dones espirituales, procurad de sobresalir para la edificación de la iglesia. Entonces, a lo que se me ha dado, ¿verdad? Y lo que me ha hecho sentir el Señor de poder impartir, ¿verdad?, enseñanzas y hablar sobre la palabra del Señor, ¿verdad?, es mi deseo, el cual que el Espíritu Santo pone para poder ayudar a otros, ¿verdad? Hay hermanos que no tienen iglesias, que se han dado cuenta, ¿verdad?, que hay mucha apostasía. Apostasía significa apartarse de la verdad. Muchos hablan que la salvación se pierde, que hay que diezmar, que hay que ofrendar, porque si uno no ofrenda está en maldición, pero un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y esto lo que hace es, ¿verdad?, el enemigo Satanás es para dividir a la iglesia y dar un mal testimonio, ¿verdad? Que eso es lo primero que Satanás hace, es destruir el testimonio del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener en cuenta eso. Nosotros debemos de conocer de la manera como Satanás ataca. ¿Y cómo vamos a conocer eso? Es leyendo la palabra del Señor, ¿verdad?
Entonces, como dice aquí el versículo 12, dice, así también vosotros, puesto que sois codiciosos de dones espirituales, procurad que de sobresalir para la edificación de la iglesia. Entonces, cada hermano o hermana que tiene sus dones, nosotros debemos de practicarlos con los hermanos, ¿verdad? Porque esto es edificación a la iglesia, ¿verdad? Bueno, entonces quería, ¿verdad? Empezar con el libro de los Proverbios, el capítulo 1. No sé si ustedes en sus iglesias nunca han aprendido a estudiar versículo por versículo. Y es una manera muy, muy importante de leer la palabra del Señor y meditarla, porque muchas prédicas solo se cita un versículo y se saca unas páginas a veces hasta 4 páginas, ¿verdad? De que el maestro o el pastor está hablando. Y, por ejemplo, yo puedo leerles un versículo y puedo sacar mi doctrina si quiero, ¿verdad? Pero nosotros debemos de ir conforme a la secuencia de la lectura, lo que el Señor está hablando, ¿verdad? Un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 6. Si yo solo les leo aquí, ¿verdad? El versículo, capítulo 6 de Hebreos, versículo 4. Solo les doy esto, ¿verdad? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y que gustaron del don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Versículo 5 agregado, ¿verdad? Y que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Versículo 6. Y recayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, si yo dejo de leer aquí, ¿verdad? Y yo voy a exponer, voy a hablar y hablar y hablar. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? No estamos aprendiendo nada, ¿verdad? Más bien, los estoy confundiendo porque realmente no estamos siguiendo la secuencia de qué se trata este capítulo. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, si nosotros leemos el capítulo 5, para entender el capítulo 6, debemos de encontrar la secuencia, porque la Biblia no tenía números, ¿verdad? Cartas, ¿verdad? Cartas. Entonces, nosotros si escribimos una carta y nosotros solo leemos la mitad de la carta, nosotros no vamos a entender de lo que escribió el autor. ¿Me explico? Entonces, por eso hay mucha confusión, hay muchas doctrinas que están muy equivocados, ¿verdad? Entonces, un ejemplo dado, ¿verdad? En el capítulo 6 de Hebreos, ¿verdad? Pero ¿qué está diciendo aquí? Si nosotros leemos el versículo 12 del capítulo 5, vamos a entender qué es lo que está diciendo. Dice, porque debiendo de ser ya maestros, a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados de cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios, y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de vianda firme. Que cualquiera que usa la leche de leche es incapaz en la palabra de justicia porque es niño. En una exhortación, ustedes ya debían de ser ya maestros. Otra vez tengo que enseñarles porque no estudian. Y ahí comienza el versículo 1 del capítulo 6. Dice, por lo cual dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos y la imposición de manos y la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y que gustaron del don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que gustaron a la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron,
sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces ellos dicen, oh, ¿ya viste? La salvación se pierde. ¿Verdad? Es fácil enredar a uno, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos estudiando desde el versículo 1 y vamos explicando, vamos estudiando hasta que llegamos al último versículo del capítulo, nosotros vamos a tener mejor conocimiento y vamos a entender de lo que está hablando aquí el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora miren lo que dice el versículo 7. Pareciera que la salvación se pierde, pero escuchen. Porque la tierra que embebe la lluvia que muchas veces viene sobre ella y que produce hierba provechosa a aquellos por la cual es labrada, reciben bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, y cuyo fin a ser quemada. Entonces otra vez todavía no es tan claro lo que se está hablando. Entonces dicen, oh, ¿vistes? Se pierde la salvación. Está hablando de maldición, está hablando de que se quema. Ok, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, ya vio que cambia ahí todo eso. Pero en cuanto a vosotros, los salvos, los hijos de Dios, oh amados, estamos persuadidos. O sea que nosotros no pensamos de esa manera porque sabemos lo que ha hecho el Señor. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, convencidos, ¿verdad? Persuadidos de cosas mejores y más cercanas a salvación, aunque hablamos así. O sea, de que pensamos que la salvación se pierde, pero no es así. Por eso está diciendo aquí, dice, aunque hablamos así, o sea, hablando de esta manera, pero no es así. No está hablando de la salvación. Escuchen aquí el versículo 10. Porque Dios no es injusto que se olvide de vuestras obras. ¿Ya vieron? Y del trabajo de amor que habéis mostrado por respeto a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándolos aún. Nosotros somos salvos por medio de la obra de Cristo, pero como a la carne le gusta jactarse, muchas veces nosotros caemos en la religiosidad de que depende de nosotros la salvación. Y entonces ahí es donde viene la confusión, ¿verdad? Vienen los errores y nosotros nos enfocamos más de, es que yo tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer esto para que el Señor me ame. Yo tengo que hacer esto para ser acepto. Cuando el Señor dice en su palabra, en Efesios capítulo 1, versículo 13, que desde que creímos nosotros, el Evangelio de Salvación, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo el sello del Espíritu Santo no es temporal. No es un sello que si yo peco, yo ya no soy salvo. Y tengo que pedirle al Señor Jesucristo, otra vez, Señor, sálvame porque he perdido la salvación. Por eso aquí dice en el capítulo 6, versículo 3, dice, el 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y que gustaron del don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento. O sea que es ilógico. Entonces, un ejemplo, si la salvación se perdiera, aquí dice que ya no hay, no hay más sacrificios. ¿Cuántas veces tendría que morir nuestro Señor Jesucristo para que nosotros otra vez, ya perdimos la salvación? Entonces tenemos que traer a Jesucristo otra vez. Esto es lo que está hablando el autor. Tenemos que traer a Jesucristo para arrepentirnos y poner al Señor en vituperio. No tiene sentido. El Señor murió una sola vez y por todos los pecados del mundo, ¿verdad? Es la fe.
Muchos no entienden, ¿verdad? La ley de la fe, no de las obras. Vamos a Romanos capítulo 3, ¿verdad? Ya que estamos hablando de este tema. Romanos capítulo 3. Miren lo que dice aquí en Romanos 3. Versículo 20 al 28 dice: por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley de Dios es santa. Lo que hace la ley es, nos escanea y nos juzga y te hace ver que eres pecador. Entonces, como no podemos salvarnos nosotros mismos, lo que hace es la ley es apuntar a la cruz. Estás condenado. ¿Cómo vas a pagar tu pecado? Estás sucio. No podemos nosotros hacer esta obra, sino que es Cristo. Cristo ya la hizo, ya cumplió toda la ley, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos justificados por medio de la fe. Versículo 21 dice: y más ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, de Dios por la fe, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos y sobre todo los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. 24. Siendo justificados gratuitamente, es un regalo, gratuitamente, por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, todo es obra del Señor, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo el Señor, y justificador el Señor, del que cree en Jesús. ¿Ya? Yo creyendo que Jesucristo es el que me justifica, yo creyendo que Jesucristo murió por mis pecados, es lo que me justifica. ¿Ok? Ahora, 27. Dice: ¿dónde pues está la jactancia? No en la tuya ni la mía, es Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? Mire, ¿qué es lo que dice? No, sino por la ley de la fe. ¿Ya vieron qué es lo que nos justifica? Creyendo que Jesucristo, lo que hizo Jesucristo, es lo que nos justifica. Ahora 28 dice: así que terminamos. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Claro. Bien claro, ¿verdad? Bueno, entonces podemos ver, ¿verdad?, que si nosotros escogemos solo un versículo y lo queremos enseñar, sin haber estudiado todo el capítulo o el libro, nosotros no vamos a entender de lo que está hablando el Señor, ¿verdad? Es muy importante. Bueno, entonces vamos a enseñar el libro de los Proverbios. Vámonos al capítulo 1, que es un libro muy bonito, ¿verdad? Porque todos necesitamos la sabiduría del Señor. Porque hay mucha sabiduría que el Señor da a toda edad, ¿verdad? A toda edad. Ok, entonces vamos a leer, ¿verdad? Aquí tengo, ¿cuál es el motivo de los proverbios? La pregunta, ¿verdad? Al inicio del capítulo 1 podemos ver y entender el motivo de los proverbios en los versículos 1 al 6. Entonces vamos a leer del 1 al 6. Versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y la instrucción,
para conocer las palabras de entendimiento, para recibir la instrucción de sabiduría, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, conocimiento y discreción. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el hombre de entendimiento adquirirá consejos sabios. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. O sea, lo que ellos tratan de decir, ¿verdad? Son revelados, ¿verdad? Lo que está escondido. Ok, bueno, podemos ver los beneficios, ¿verdad? De leer y meditar este bello libro, ¿verdad? Inspirado por el Señor, Dios y Salvador, ¿verdad? Jesucristo. Primeramente, debemos de entender quién era Salomón, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo inspiró a Salomón para escribir, ¿verdad? Los proverbios. Y el motivo, el cual fue el hombre más sabio después del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por supuesto, sin comparación, ¿verdad? De nuestro Señor. Cuando el rey David, antes de morir, ¿verdad? Llamó a su hijo Salomón. Y vamos a leer, ¿verdad? En Primera de Reyes, qué fue lo que dijo el rey David a su hijo. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Ok. Dice, sí, ¿verdad? El versículo 1. Y llegáronse los días de David para morir, y mandó a Salomón, su hijo, diciendo: yo voy el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé varón. Versículo 4. Guarda la ordenanza del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas prosperado en todo lo que hicieres y en todo aquello a que te tornares, para que confirme el Señor la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón del trono de Israel. ¿Verdad? El Señor promete, ¿verdad? Si nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, el Señor nos va a ir guiando, ¿verdad? De la manera como nosotros debemos de caminar, ¿verdad? Y actuar. ¿Ok? Hay que reconocer un requisito para entender los proverbios, ¿verdad? Humildad. Humildad, ¿verdad? Nosotros vemos cómo el rey Salomón, antes que él empezara, ¿verdad?, a ser rey, en su comienzo de su reinado, él tenía temor. Pero ¿cuál era su temor? El rey el rey Salomón tenía dinero, ¿verdad? Por la herencia de su padre, ¿verdad? El poder, ¿verdad? Se le fue dado a él. No le importó a él esto, ¿verdad? Él lo que tenía era temor, o sea, de querer llevar al pueblo de Israel, ¿verdad? Como él quería sabiduría del Señor, ¿verdad? No de riquezas, sino que cómo gobernar por medio de la voluntad del Señor, ¿verdad? Y esto es algo que el Señor admiró de Salomón, y por eso el Señor le agregó muchas cosas que ni Salomón pidió, ¿verdad? Esto fue un regalo. Igualmente, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Si no sé si ustedes recuerdan, buscad primeramente el reino de Dios y el resto vendrá por añadiduras.
enfocándonos solo en las cosas de Dios, y el Señor va pone paz, a veces el Señor nos bendice con cosas materiales, ¿verdad? Y Él es el que va poniendo todo el resto, ¿verdad? Pero nosotros debemos de seguir enfocados, ¿verdad? En las cosas del Señor, ¿verdad? Porque cuando el Señor, a veces, muchas veces el Señor quita las cosas que nos distraen, ¿verdad? Pero lo hace el Señor por amor, para nosotros no desviarnos, ¿verdad? Porque el Señor siempre va a dirigir a sus hijos, ¿verdad? Y el Señor nos disciplina, nos corrige y nos vuelve, ¿verdad?, Él al camino, ¿verdad?, correcto, donde quiere Él. O sea, el reconocer el requisito para entender proverbio, ¿verdad? Uno de los requisitos, lo más importante es la humildad, ¿verdad? Jamás hay que olvidar esto, porque si se olvida, la carne se llena, se jacta, ¿verdad? Se exalta y nos salimos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso ha sucedido a todos, ¿verdad? Somos débiles, ¿verdad? Pero nosotros recobramos fuerza cuando estamos enfocados en las cosas del Señor. Cuando leemos los versículos 1 al 6 del capítulo 1, ¿verdad?, podemos ver el beneficio que tienen los proverbios para nuestra vida, ¿verdad? Primero, entender sabiduría. La sabiduría es lo primero que el Señor hizo, ¿verdad? Y lo dice aquí la palabra del Señor. Vamos a Proverbios capítulo 8. La sabiduría fue lo primero que hizo el Señor. Proverbios 8, versículo 22 al 36. Capítulo 8 de Proverbios, versículos 22 al 36. Dice: el Señor me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Cuando no habían los abismos, fui engendrada. Cuando no habían las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, fui yo engendrada. No había él aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando él preparaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la faz del abismo. El Señor midiendo, ¿verdad? Midiendo, ¿verdad? Que los científicos se asustan porque si el sol estuviera centímetros más cerca de la tierra o más alejado, ¿verdad?, hay consecuencias, ¿verdad? El Señor, todo, ¿verdad?, todo perfecto como lo hizo. No había él aún hecho las tierras, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. 27. Cuando él preparaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la faz del abismo. Cuando establecía las nubes arriba, cuando fortificaba las fuentes del abismo. Cuando dio al mar su término y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. O sea, el mar. Miramos que el mar, ¿verdad?, tiene la marea, ¿verdad? Sube, la marea baja, pero las aguas llegan hasta cierto lugar, no pueden pasar, ¿verdad? Ese es un mandamiento que el Señor dio, ¿verdad? Aquí en el versículo 28 dice: cuando establecía las nubes de arriba, cuando fortificaba las fuentes del abismo, el 29, perdón, cuando dio al mar su término, hasta aquí, y las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Entonces con él estaba yo, ordenándolo todo, y fui su delicia de día en día, regocijándome siempre delante de él. Imagínense la sabiduría hablando de regocijándose de lo que hacía el Señor. Imagínense que el Señor, la sabiduría es creada. Imagínense la mente del Señor, es que no se puede comparar. No se puede comparar, ¿verdad? Versículo 31
huélgome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias fueron con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados son los que guardaren mis caminos. Oíd el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado es el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas. Porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí, defrauda su propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, ¿verdad? La sabiduría, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros busquemos de la sabiduría, ¿verdad? El Señor. El hombre que busca de la sabiduría de Dios es dichoso, ¿verdad? Y es preparado para todo, igual a la mujer, para prepararla en todo, ¿verdad? Entonces hay beneficios para el hombre y beneficios para la mujer. El otro punto, número 2, para conocer las palabras de entendimiento que nos ayuda a recibir la instrucción de sabiduría, justicia y juicio y equidad. Hay dos tipos de sabiduría, ¿verdad? La sabiduría del Señor y la sabiduría del hombre, ¿verdad? La sabiduría del Señor es viable y confiable porque es perfecta. La sabiduría del hombre es vanidad porque el hombre no es perfecto. Leamos lo que aconseja Pablo, ¿verdad? En Timoteo, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6. ¿Qué es lo que dice Pablo sobre el conocimiento del hombre? Capítulo 6, versículo 20 al 21 dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las disputas profanas y vacías y de las oposiciones de la ciencia falsa. Oposiciones de la ciencia falsamente llamada, la cual algunos profesando han errado acerca de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante la sabiduría del Señor. En el versículo 3, ¿verdad? ¿Cuál es lo que dice el versículo 3? En el capítulo 1 de Proverbios. Vamos a Proverbios, capítulo 1. Dice el versículo 3, dice: para recibir la instrucción de sabiduría, justicia y juicio y equidad, ¿verdad? En el versículo 3 del capítulo 1, ¿verdad?, de Proverbios, podemos ver otros beneficios, ¿verdad? Da sagacidad, que quiere decir cualidad de astucia y prudencia, ¿ok? También el hombre o mujer en su juventud se beneficia en el conocimiento y discreción. Hay que reconocer algo, ¿verdad?, muy, muy importante. El hombre mayor o anciano que no respeta y solo quiere ser escuchado, no es sabio. No es sabio, ¿verdad? Vamos a leer en Job, capítulo 32. Está antes de Salmo. Job, capítulo 32, versículo 8 al 12. Job 32, versículo 8 al 12. Es lo que habla sobre el hombre mayor, ¿verdad?, el anciano. Versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del Todopoderoso lo hace que entiendan. ¿Ves? Es el Señor que da la sabiduría, ¿verdad? No los grandes son los sabios, ni los viejos entienden el derecho. Por tanto, yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Vamos a aclararlo aquí, ¿verdad? Aquí este varón Eliú se acercó donde estaba Job,
¿verdad? Hablando con sus 3 amigos, que los 3 amigos lo estaban crucificando, lo estaban culpando, que todo esto, lo que le había pasado a Job, ¿verdad? Que perdió su riqueza, perdió sus hijos, que todo esto era por causa de que algún mal hicieron ellos, ¿verdad? Y no era de esto. Entonces, Eliú vino, ¿verdad? Por medio del Señor, exhortando a los amigos de Job y corrigiendo a Job, ¿verdad? Ahora, este hombre, Eliú, no era un hombre mayor que ellos. Por eso Eliú aquí está diciendo que él tenía temor de hablar porque él era menor. Dejó escuchar a todos ellos porque eran mayores de edad. Pero el conocimiento que tenía este hombre, y él está dando ejemplo de que él, siendo menor, escuchó a los mayores. Entonces, cuando hubo silencio, él aprovechó, ¿verdad? Y vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo el versículo 1, ¿verdad? El capítulo 32. Porque esto es muy importante. Vamos a leer el capítulo 32 y vamos a terminarlo aquí, ¿verdad? Pero es muy importante para que no nos confundamos. Por eso es bueno leer todo el capítulo, ¿verdad? Mire, versículo 1 del capítulo 32 de Job dice: y cesaron estos 3 varones de responder a Job. Hubo un silencio, ¿verdad? Por cuanto él era justo en sus ojos. O sea, Job se estaba justificando. Yo soy bueno, yo no he hecho nada mal. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se enojó con furor contra Job. Enojóse con furor por cuanto justificaba su vida más que a Dios. Enojóse asimismo con furor contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque eran más viejos de días que él. ¿Ya vieron? El respeto. Un sabio, una persona sabia, llena de sabiduría, habla poco, observa, escucha, ¿verdad? Y esto es lo que estaba haciendo él, porque él esperó que terminaran de hablar. Versículo 5. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, su furor se encendió. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy menor de días, y vosotros viejos. He tenido por tanto miedo y temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y las muchedumbres de años declararán sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del Todopoderoso los hace que entiendan. No los grandes son los sabios, ni los viejos entienden el derecho. Por tanto yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones. He escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y aquí no hay de vosotros quien redarguya a Job. Y respondió a sus razones: porque no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lanzólo Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no enderezó a mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. O sea que está diciendo, ¿verdad?, que Job no se dirigió a él, ¿verdad? Y él va a responder, ¿verdad? Versículo 15. Espantáronse, no respondieron más, fuéronseles los razonamientos. O sea, no tuvieron cómo responder a Job, más bien se quedaron callados, ¿verdad? Y eso es lo que se enojó el Señor, porque lo que estaban haciendo estos hombres eran condenando a Job, no podían responder conforme a quién es Dios, ¿ok? De eso que estaba enojado el Señor, y estaban jugando a Job sin conocimiento de lo que estaba haciendo el Señor, ¿verdad? Porque era una gran prueba que estaba pasando Job, y no era por medio de que él había pecado, ¿verdad? Yo pues, el 16, yo pues he esperado, pues pararon y no respondieron más,
Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y el espíritu de mi vientre me constriñe. El Espíritu Santo. De cierto mi vientre está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de persona, ni usaré con hombre de lisonjeros títulos, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consuma. Como este varón, siendo menor de edad, tenía conocimiento de quién era Dios. Tenía conocimiento qué es lo que el Señor ama. Este hombre demostró humildad, demostró respeto, ¿verdad? El Señor habla de que nosotros debemos ser respetuosos a los hombres mayores, ¿verdad? Los que tienen canas, ¿verdad? Y ser oidores, ¿verdad? Porque el que habla mucho, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros muchas veces alabamos al Señor y por otro lado maldecimos al hombre cuando el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso el Señor odia los chismes, ¿verdad? Porque miren, nosotros podemos utilizar palabras, pero herimos. Nosotros podemos matar a una persona con nuestra boca. No utilizamos herramientas o algo, pero sí podemos hacerlo con nuestras palabras, ¿verdad? No pueden salir dos tipos de agua, una amarga, una dulce, de una fuente, ¿verdad? Entonces, este varón conoce al Señor, ¿verdad? Y él tuvo temor de lo que saliera de su boca, él meditando, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Entonces, aquí vamos a dejarlo, ¿verdad? Por hoy. Voy a marcar aquí. Y recordemos, ¿verdad? Que este libro de los Proverbios yo se los recomiendo leerlo todos los días, un capítulo al día. El mes, hay meses que tienen 30 días, 28 días, 31 días, ¿verdad? Y hay 30, yo creo que son 30. Creo que, si no me equivoco, creo que son 32 versículos, de capítulo de Proverbios, ¿verdad? Y bueno, no hay 32 días, pero se puede continuar, ¿verdad? Ya cuando se lee el día 31, comenzar otra vez. Comenzar sí, tiene 31 capítulos. Entonces, ¿verdad? Un capítulo al día y meditarlo, ¿verdad? Meditarlo. Hay algo muy importante, ¿verdad? Que el Señor, a través de muchos hermanos, ¿verdad? Instrumento de Dios, que el Señor me enseñó es, cuando estamos leyendo un capítulo, y algo les llama la atención, subráyenlo y medítenlo. Así es que habla el Señor, ¿verdad? Las palabras del Señor son vivas. Las palabras del Señor son puras. Dice aquí en Salmos capítulo 12, ¿verdad? Miren lo que dice Salmos. Miren qué importante es la palabra del Señor. Salmos capítulo 12, versículo 6. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Señor, las guardarás, las preservarás de aquí esta generación por siempre. Cercando andan los malos, mientras son exaltados los más viles de los hijos de los hombres. Entonces nosotros, si permanecemos en la palabra del Señor, el Señor nos va a llenar de bendición, cómo actuar, cómo caminar, de qué manera andamos pensando, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a dar más
ayuda por medio de lo que hemos leído, ¿verdad? Si nosotros no leemos la palabra del Señor, no vamos a conocer el carácter de Dios. Eliú conocía al Señor porque él leía, conocía el carácter de Dios. Hay hombres que dicen que no, es que Dios es Dios. Claro que Dios tiene carácter. Dios se enoja, Dios llora, Dios se siente arrepentido, ¿verdad? Claro, es perfecto. Él es perfecto, ¿verdad? No se arrepiente que por decir que se arrepintió Dios. Oh, es que entonces Él no es perfecto. Claro que es perfecto. Él es misericordioso. Claro, corrige el pecado, pero también el Señor repara la llaga. Él hace la llaga, así como vamos a ver viendo, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de Job. El Señor hace la llaga y la venda, ¿verdad? El Señor tiene que castigar el pecado. A sus hijos, Él corrige y el Señor repara. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy, ¿verdad? Gracias al Señor de que me permitió hoy, ¿verdad? Así que el Señor los bendiga y hasta la próxima, si el Señor nos permite. Hasta pronto. Bye.